estáis? ¿Una nueva aventura? ¿Estamos preparados? Pues venga ya. Toby y yo hoy os hemos preparado un cuento que yo creo que os va a gustar, donde habla de la generosidad, de que a veces con cariño, con ternura, con amor podemos cambiar las cosas que nos rodean. ¿Estáis preparados? Pues el cuento de hoy se titula El gigante egoísta. Mirad, Toby, ponte un poquitín para allá. Mirad, esta es la portada del cuento, ¿vale? El gigante egoísta. Y dice así: hace mucho tiempo, en una ciudad cuyo nombre no viene a cuento, los niños iban a jugar todos los días al jardín de un gigante que se había marchado de viaje. Era un jardín amplio y hermoso, cubierto de un césped verde y suave. Entre la hierba crecían flores luminosas como estrellas. Abundaban los albaricoqueros, que en primavera se cubrían con delicadas flores, color rosa. ¡Qué felices somos aquí!, se decían unos a otros los niños, que no cesaban de jugar y reír. El gigante había ido de visita a la casa de su amigo el ogro para charlar unas minucias y se quedó allí 7 años. Como todos sabemos, hasta las cosas más pequeñas se agigantan cuando se trata de gigantes. Pero un día, como las cosas más gigantescas también llegan a su fin, el gigante volvió de la casa de su amigo el ogro. ¿Qué hacéis aquí, pequeñajos? Tronó su voz desde las alturas. ¿Es que no sabéis que este jardín es mío? Los niños se pegaron el mayor susto de toda su vida y corrieron en desbandada como gorriones. Debéis saber que este jardín es mío, volvió a bramar el gigante. No permitiré que nadie se meta sin mi permiso en mis dominios. De inmediato levantó un muro muy alto alrededor del jardín y colgó un gran cartel que decía: propiedad privada, entrada prohibida. Sin duda era un gigante egoísta. De esta manera, los niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar a la carretera, pero no dejaban de pasar camiones, autobuses, coches. La carretera era muy peligrosa, además de sucia y maloliente. También en las aceras de sus casas era imposible jugar. Estaban llenas de peatones y todos nerviosos y con mucha prisa no hacían más que protestar. Los niños eran para ellos una molestia. Cuando volvió la primavera, toda la comarca se pobló de pájaros y de flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta todavía permanecía el invierno. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaban de florecer. Solo una bellísima flor se asomó tímidamente entre la nieve, pero al ver el jardín tan desolado, se hundió de nuevo en la tierra, donde pronto volvió a quedarse dormida. Nada es igual sin los niños, alcanzó a suspirar antes de que se cerraran sus ojos. Solo la nieve y la escarcha se sentían a gusto en el jardín. La primavera se olvidó de este lugar, se dijeron, así que nos quedaremos aquí el resto del año. La nieve cubrió la tierra con su manto blanco y la escarcha salpicó de plata los árboles. Invitados por la nieve y la escarcha, vinieron el viento del norte y venía rugiendo por el jardín, y además se añadió el granizo, que se entretuvo golpeteando las tejas del tejado. Una mañana, el gigante todavía estaba en la cama cuando oyó una música muy hermosa que llegaba desde fuera. Sonaba tan dulce en sus inmensos oídos que pensó: debe de ser el rey de los elfos, o el hada de la mermelada de frambuesa, o la sirena de las aguas cristalinas. En realidad, era solo un jilguerito que estaba cantando en el alféizar de su ventana. Hacía tanto tiempo que el jardín no se oía una música tan bella que la nieve
dejó de lanzar sus copos y la escarcha de afilar sus estalactitas. ¡Qué bien!, pensó el gigante. Parece que por fin ha llegado la primavera. El gigante saltó de su cama y corrió hacia la ventana. Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha que él mismo frío había abierto en el muro, los niños entraban y trepaban a los árboles. Los pájaros revoloteaban alrededor de sus cabecitas y no dejaban de cantar las más bellas melodías. Los frutos comenzaron a brotar en las ramas y las flores multicolores entre la hierba. El gigante egoísta se conmovió ante el espectáculo tan bello. Solo en un rincón del jardín, el más apartado de todos, el invierno parecía mantenerse. En efecto, en ese sombrío paraje del jardín, al pie de un árbol delgado y de ramas grises, había un niño muy pequeño. El niño no alcanzaba las ramas del árbol y daba vueltas alrededor del viejo tronco, poniéndose de puntillas y alzando sus bracitos inútilmente. El niño era muy pequeño y el árbol era muy grande. «Sube a mis ramas, niño», le decía el árbol, «así yo también podré florecer». Pero el niño, que no dejaba de llorar, no podía. El gigante sintió que su corazón se derretía como la escarcha y la nieve. He sido muy egoísta, se dijo el gigante. Ahora sé por qué la primavera no quería visitar mi jardín. El gigante bajó la escalera, se acercó al rincón donde lloraba el pequeño, tomó al niño entre sus manos y lo subió hasta las ramas. Como por arte de magia, el árbol se cubrió de frutos muy hermosos y muy dulces, y los pájaros volvieron a cantar entre sus ramas. El niño, radiante como un sol, se inclinó sobre el gigante y le dio un beso. Los niños se dieron cuenta de que el gigante no era tan malo, y la primavera terminó por brotar en todo el jardín. A partir de ahora, hijos míos, dijo el gigante, el jardín será para vosotros. Con sus inmensas manos, el gigante derribó el muro y apiló los escombros a un lado. Al llegar la noche, los niños fueron a despedirse del gigante. ¿Dónde está el más pequeño?, preguntó el gigante. No lo sabemos, dijeron los niños. Se fue como vino, solo. Por favor, decidle que vuelva mañana, dijo el gigante. Pero los niños le contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. Y el gigante se quedó muy triste, como si un copo de nieve se hubiera posado en su corazón. Todos los días, a la salida de la escuela, los niños volvían a jugar al jardín, todos menos ese misterioso pequeñín. Aunque el gigante era bueno con todos los niños, no dejaba de repetirse: «¿Cómo me gustaría volver a verlo? Aún siento su beso en mi mejilla». Pasaron los años y el gigante se hizo viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar con los niños, pero sentado en un enorme sillón, los contemplaba como quien goza con el paisaje más hermoso de la vida. «Los niños son las flores más bellas y los frutos más dulces», se decía, aunque no dejaba de suspirar porque alguien que él quería especialmente no había vuelto a aparecer. Una mañana de invierno miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, porque sabía que el invierno era la primavera dormida y que bajo tierra las flores soñaban con días más tibios y luminosos. Al asomarse aún más, su sorpresa fue más grande que él mismo. El árbol que se levantaba en el rincón más apartado del jardín estaba cubierto de flores y frutos. El gigante se restregó los ojos porque no podía creer lo que veía.
Debajo del árbol estaba el niño pequeño a quien tanto había echado de menos. Lleno de alegría, el gigante bajó corriendo las escaleras y en 2 o 3 zancadas llegó hasta el árbol. Alzó al niño entre sus brazos, lo elevó hacia el cielo y luego lo estrechó fuertemente contra su corazón. «Bienvenido, pequeño, bienvenido», no dejaba de exclamar el gigante. Sin embargo, cuando volvió a dejarlo en el suelo, el gigante advirtió que en sus pequeñas manos y en sus diminutos pies había huellas de sangre. «¿Quién se ha atrevido a hacerte daño? Dime quién ha sido. Cogeré la espada». «No, amigo gigante, cálmate», le dijo el pequeño. «Nadie me ha hecho daño». «Si está sangrando», dijo el gigante. «Son las heridas del amor», repitió el niño. «¿Quién eres, pequeño?», preguntó el gigante al tiempo que un extraño temor lo invadía. Se arrodilló en el suelo. Entonces el niño sonrió al gigante y le dijo: «Levántate. Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy jugarás en el mío». Cuando los niños llegaron aquella tarde, debajo del árbol que se levantaba en el rincón más apartado, encontraron recostado al gigante. Estaba todo cubierto de flores blancas y parecía dormir. ¿A qué os ha gustado la historia? Según el autor, Oscar Wilde, decía que este niño pequeñito representaba a Jesús de Nazaret. Y vamos a acabar esta historia con una frase que decía algo así, dice el autor: el mundo infantil está lleno de flores, las flores más bellas, y de los frutos más dulces. Que tengáis muy buen día.